Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, el público en general que nos sigue en este canal de Marcial de los Santos, que en realidad no es mi canal, sino es su canal. Y pues el día de hoy, después de una jornada laboral en los juzgados de Tecamachalco, pues me es grato poderles saludar y compartir un tema muy importante el día de hoy, leyendo el libro de Ciencias Penales en México del maestro Javier Jiménez. Hablaba de un tema que es la victimología, y entonces digo, bueno, ¿por qué no vamos a hablarles el día de hoy a la audiencia sobre lo que es la victimología? Y bueno, en términos científicos tenemos que la victimología es el estudio científico de la víctima, es decir, un estudio siguiendo un método para comprobar ciertas afirmaciones o ciertos juicios de manera científica. Bueno, también estuve leyendo que dice la literatura que mucha de la doctrina señalaba que la víctima había sido olvidada por el sistema penal o por la justicia penal, y que la víctima solo llegaba a verse con compasión, lo cual no estoy muy de acuerdo, porque su servidor tuve la oportunidad de trabajar varios años en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, y déjenme les digo que no se veía a la víctima con compasión, porque lamentablemente muchos de los compañeros, cuando llegaban la víctima a denunciar, los compañeros les decían: espérese, le faltó su recibo de luz, no trajo copias de su credencial de lector, no lo puedo atender, véngase mañana, sábado solo trabajamos para asuntos urgentes y cosas de ese tipo. Entonces disto mucho de este tipo de comentarios de que la víctima se veía con compasión. No, sencillamente no. Tal vez sea falta de profesionalismo, tal vez sea falta de un tacto humano, qué sé yo. El punto es que, como dice una canción de Ricardo Arjona, que el amor se vuelve frío en los juzgados, la compasión se vuelve fría, ¿verdad? Pero bueno, no sabemos a ciencia cierta. Sin embargo, bueno, refieren que la víctima fue la gran olvidada del sistema penal, y es por eso que la victimología se encarga de realizar un estudio de una relación entre víctima y victimario, es decir, entre la persona afectada por el delito y la persona que cometió el delito. Entonces, bueno, debemos entender y tener claros que los derechos de la víctima los vamos a encontrar descritos en nuestra Carta Magna, en el artículo 20 constitucional, en su apartado C. Cuando ustedes lleven gusto de conocer sus derechos, que son muchísimos, que son otorgados no por los abogados, no por los ministerios públicos, no por los jueces, no por los mediadores, sino por nuestro país, por medio del poder ejecutivo, a través de los poderes judicial, en el cual pues se han estipulado en la Carta Magna todos y cada uno de los derechos que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, hay que ponerse cómodos en un sillón muy bien acoginado para que nosotros podamos leer y nos demos cuenta de, como mexicanos, cuántos derechos tenemos. A mí me sorprende y amo este país por la libertad que tenemos nosotros los mexicanos, porque podemos trabajar poquito o trabajar mucho según queramos obtener resultados, ¿verdad? Podemos también, si descansar, si así lo deseamos, hasta altas horas de la tarde, qué sé yo, lujo que muy pocos se los dan. Bueno, en lo personal yo no. Las veces que más tarde me he recordado, y por motivos de enfermedad, quizás 11:30 de la mañana, pero de ahí en fuera tengo que yo trabajar desde muy temprano, así estoy acostumbrado, y al contrario, pues me gusta mucho trabajar, ¿verdad? Entonces,
Me platicaba una conocida que es una amiga, me decía que los días sábados ella le gustaba dormir hasta las 3 4 de la tarde, y eso por motivo de que pues le daba hambre y se paraba pues a prepararse algo para comer, y luego nuevamente se volvía a acostar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Entonces, el delincuente es una palabra muy fuerte, pero no está destinada para ciertas y determinadas personas, sino que todos como parte de la sociedad estamos expuestos a encuadrar, a desplegar o a caer en una conducta delictiva que naturalmente la describe el Código Penal para el Estado de Puebla. Tiene un catálogo el Código Penal para el Estado de Puebla donde describe la conducta de cada uno de los delitos. Nos dice qué es el despojo, nos dice qué es el robo, nos dice cuáles son los tipos de robo, nos dice qué es el delito de lesiones, qué es el delito de fraude, el delito de abuso de autoridad, el delito de cohecho, etcétera, etcétera. Y nos va describiendo todos los elementos que integran ese delito, cual si fuera una receta de cocina o cual si fuera una receta para preparar un rico cóctel, ¿verdad? Entonces, el término del delincuente es un término fuerte, pero cualquiera de nosotros podríamos caer en alguna de esas conductas y no nos gustaría que nos dijeran delincuentes, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado para utilizar este término. Bueno, la víctima. La víctima señala la Constitución actualmente que debe de recibir, entre muchos otros beneficios, el día de hoy debe recibir una atención jurídica, una atención moral y una atención terapéutica. ¿Quién va a darle la atención jurídica? Pues los funcionarios públicos, como es el Ministerio Público, cuando la persona se presenta a denunciar un hecho con apariencia de delito. Es cuando el Ministerio Público le va a decir: voy a proceder a tomar su denuncia, o bien lo va a canalizar, en caso de que no sea competencia del Ministerio Público, a una autoridad diversa. La atención moral también es otorgada a las víctimas durante una denuncia a través de las diferentes instituciones, como pueden ser el DIF, como pueden ser a través de los servicios periciales, como pueden ser las diferentes instituciones de asistencia social, etcétera. Y también debe recibir la víctima una atención terapéutica, porque una vez que se comete un delito en contra de una persona, es indiscutible que le deja secuelas, y esas secuelas deben ser tratadas de manera terapéutica. Hoy en día existe una figura muy importante que es la de asesor victimal. Ahora no solo la víctima tiene de su lado al Ministerio Público, sino que además tiene ahora a un asesor victimal, y ambos los paga el Estado. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay muchísimas víctimas y hay pocos funcionarios. Entonces, humanamente es imposible que el Ministerio Público o el asesor victimal les estén dando el trato que se merecen las personas por falta de tiempo. A veces son otros factores como la falta de profesionalismo, pero vamos a dejarlo así, por falta de tiempo. Muchas de las veces las víctimas ahora celebran acuerdos reparatorios. Surgió una figura para despresurizar el sistema penal
mexicano para que no hubiera tanto rezago, y entonces ahora todas las carpetas de investigación que se inician por delitos no graves van a parar con los mediadores, y los mediadores pueden ser ingenieros, pueden ser arquitectos, pueden ser psicólogos, no necesariamente necesitan ser abogados. Y eso es con el objetivo de que ellos no puedan prejuzgar sobre el asunto y puedan hacer que la víctima y el victimario tengan una plática, tengan una mediación bajo ciertas normas y bajo cierta orientación, y puedan resolver un conflicto penal que se va a llevar de 1 a 3 años, lo puedan resolver en 1 a 3 meses. Entonces es muy importante, y el Estado ha apostado mucho y ha invertido mucho en lo que es la parte de los acuerdos reparatorios que pueden celebrar las partes, que traen como objetivos que se repare el daño y que se haga una indemnización completa a favor de la víctima. Y bueno, hablando de los acuerdos reparatorios, se da el caso, por ejemplo, la otra vez en un delito de robo de vehículo, donde comparecimos a celebrar un acuerdo reparatorio, y la víctima, una vez que recibió su pago, dijo: yo ya no quiero saber nada, yo ya no quiero venir más a estas oficinas y yo ya no voy a volver. Y entonces nos relevan de seguir con ese procedimiento, y al día de hoy siguen llegando notificaciones donde se cita a la víctima para poder verificar la existencia y el debido cumplimiento de ese acuerdo reparatorio, lo cual ha sido muy difícil porque la víctima ya no quiere regresar a culminar ese trámite, ¿verdad? Y todo eso amerita tiempo, amerita papeleo, amerita un movimiento del aparato de justicia de una manera que ustedes no se imaginan. Entonces, ahora quien tiene difícil el procedimiento, pues es el victimario, porque no puede ahora terminar su asunto penal porque la víctima no ha querido comparecer a decir que ya le pagaron, a decir que ya cumplieron con ese acuerdo reparatorio, ¿verdad? Aparte de que ustedes, mejor que nadie, no me van a dejar mentir, que existe una excesiva burocratización del sistema penal, porque no sé si de manera estratégica o de manera inocente las autoridades han decidido formar agencias especializadas: la agencia especializada para delitos contra animales, la agencia especializada para delito contra robo de vehículos, la agencia especializada de homicidios, la agencia especializada de delitos de alta incidencia, la agencia especializada de no sé qué. Y entonces, cuando las víctimas no contratan a un abogado o no tienen nociones sobre cómo realizar su trámite, nos ha tocado ver cómo llegan a la agencia del Ministerio Público y las mandan con un Ministerio Público, y ese Ministerio Público les dice que ahí no es, que vayan con el otro, y el otro dice que no es, que vayan a tal lugar, y así los traen de un lado a otro. Y yo creo que ese tipo de burocratización realmente hace que la gente se aburra y que no denuncie. La gente se desespera de ir de un lugar a otro porque no pueden ir a trabajar, porque gastan dinero en pasajes, en gasolina, pierden tiempo, nadie los atiende. Entonces es algo muy engorroso. Espero que la autoridad se dé cuenta que ese sistema no está funcionando, que ese sistema no está trayendo ningún beneficio a la sociedad, de estar mandando a las personas de un lugar para otro. Entonces hay mucha burocratización, no solo eso, sino que ahora ya también tenemos víctimas procesales, porque muchas de las veces se acusa a personas inocentes, y muchas de las veces son detenidas y muchas de las veces son procesadas, y resulta que no eran responsables de un delito.
Obviamente no en la mayoría de los casos, pero sí tenemos víctimas procesales y también tenemos víctimas postpenitenciarias, es decir, aquellas víctimas que se vuelven tal después de que cumplen una condena, una sentencia condenatoria de 1 o varios años en prisión. Y entonces cuando salen comienzan a victimizarse porque no les dan trabajo, porque no tienen su carta de no antecedentes penales, que es uno de los temas que hablé en uno de nuestros videos anteriores. Los comienzan a estigmatizar, los comienzan a hacer de menos, etcétera. Entonces tenemos víctimas postpenitenciarias. Bueno, aparte de las víctimas postpenitenciarias, de ellas se olvidan los abogados, diría el maestro Javier Jiménez Martínez. Bueno, pues como los abogados ya cobraron sus honorarios, se olvidan de las personas, se olvidan los jueces y ministerios públicos. ¿Por qué? Porque como ellos ya hicieron su trabajo de condenarlos y recluirlos en prisión, ya no les importa una vez que salgan qué es lo que pase con ellos, porque aparte no son sus funciones. Por eso está muy claro que sí se olvidan de estas personas que se vuelven víctimas postpenitenciarias, y también la sociedad comienza a generar un rencor o un resentimiento en contra de estas personas que salen de prisión porque los ven como delincuentes, ¿verdad? Y no, son seres humanos como tú y como yo. Bueno, eh, nosotros como abogados, eh, lo que nos resta decir es que la víctima necesita ser respetada, necesita ser atendida y necesita seguir un procedimiento ágil, un procedimiento amplio, donde pueda obtener la justicia necesaria, suficiente. El problema no son las leyes, el problema no son los abogados, el problema no son los ministerios públicos y el problema no son los jueces. El problema es un problema global de nuestro país, que no ha invertido lo suficiente en las instituciones de justicia. En pocas palabras, hace falta mucho personal. Cuando yo era estudiante de Derecho, por ahí del 2003, que comenzaba yo a hacer mis prácticas, mis pasantías, cuando comenzaba yo a ser pasante, yo me daba cuenta que tan solo en nuestro querido municipio de Tecamachalco teníamos lo que era el grupo de la Policía Judicial Tecamachalco, que contaba con 20 elementos activos o 20 judiciales entre comandantes y jefes de grupo, y también existía la coordinación de policía judicial, que contaba con otro número similar por ahí del 2003, es decir, había casi 40 elementos hace más de 22 años. Y hoy, en el 2025, es irrisorio que haya menos de 10 elementos de la policía, hoy conocida como Agencia Estatal de Investigación. Luego entonces, ¿cómo se va a combatir, cómo se va a investigar cada uno de los asuntos? Y lo mismo pasa con los agentes del Ministerio Público, que no tienen un trabajo fácil, porque hoy en día les han quitado el personal y el Ministerio Público se ha vuelto todólogo, porque es el que saca las copias, es el que atiende a las personas, es el que llena los libros digitales, es el que llena el sistema, es el que recaba las denuncias, es el que imprime las denuncias, es el que va a dejar correspondencia, etcétera, etcétera. En pocas palabras, nuestro sistema no está funcionando, y nosotros como abogados debemos hacer conciencia en las personas de poner nuestro granito de arena para que los asuntos, en lugar de que se vuelvan litigiosos, puedan ser asuntos que se resuelvan de una manera equitativa en las mediaciones. Y como siempre,
yo aprendo de todos los excelentes abogados que existen en Tecamachalco, que por mucho superan a su servidor, y hay gran distancia de experiencia de ellos hacia mí, ellos con mucha experiencia, yo con un poquito. Pero pues reconozco su gran labor y los invito que cuando tengan un tema penal, pues acudan con el abogado de su mayor confianza, o si no, también el jurídico La Torre también tiene sus puertas abiertas. Nos pueden contactar a su servidor o a alguno de los abogados que me apoya, que ya son unos cuantos, y con mucho gusto nos haremos cargo de sus trámites, ¿verdad? También los invito a que se suscriban a mi canal de Marcial Santos y que le den clic en la campanita y que dejen sus comentarios. Y les agradezco y les deseo que pasen una excelente tarde. Hasta pronto, amigos.